como estamos en el libro de Génesis, yo imagino que ustedes ya están anticipando en qué texto está basado este sermón. Pero yo quiero comenzar pues hablando de barcos. Que se imaginen que están en un barco que se está hundiendo en medio de una tormenta. El agua entra por todas partes y el barco se balancea de un lado al otro, casi que a punto de volcarse. No sabes si vas a sobrevivir. Pero de repente levantas la mirada y ves una lucecita y te das cuenta de que es un faro. Entra un aire, sientes que hay una chispa de esperanza y decides seguir la luz del faro. Te aferras durísimo al timón y comienzas a andar en dirección al faro. Y a medida que te acercas, ves que hay un puerto seguro donde puedes atracar tu barco y ponerlo a salvo. Te sientes aliviado y agradecido de que alguien hubiera tenido esa brillante idea de poner ese bendito faro ahí. Llegaste al puerto, sobreviviste al diluvio. Con esa ilustración, yo quiero comenzar a introducir este asunto de cómo podemos sobrevivir a los diluvios de las dificultades y desafíos de nuestra vida siguiendo la luz de Dios. Dios es nuestro faro hacia la salvación. Dios nos da luz con sus instrucciones claras y precisas de cómo construir nuestra arca de fe y obediencia. Él nos justifica por su gracia y nos preserva de la destrucción. Él nos llama luego a perseverar en la obediencia hasta el final. Y eso es lo que yo quiero que se quede en su cabeza mientras escuchan este sermón, y es que al igual que Noé perseveró en su obediencia en la construcción del arca, nosotros también debemos perseverar en nuestra fe y obediencia, confiando en su gracia y en su salvación. Ahora, es importante que como cristianos perseveremos en la gracia que Dios nos ha dado. La perseverancia en la gracia es esencial para nuestra vida cristiana, y es en este sentido que hoy queremos reflexionar en base a Génesis capítulo 6 versículos 9 al 22. Y leo para el beneficio de todos. Estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam, y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque esta tierra está llena de violencia por causa de ellos, y por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera, de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás. De 300 codos, es decir 135 metros, la longitud del arca. De 50 codos, es decir 22.5 metros, su anchura, y 30 codos, su altura, es decir 13.5 metros. Le harás una ventana que terminará con un codo, es decir 45 centímetros del techo, a 45 centímetros del techo, y pondrás la puerta en su costado, y harás el arca de 3 pisos. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo.
entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente y de toda carne meterás 2 de cada especie en el arca. Para preservarles la vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti, para que les preserves la vida. Y tú, toma para ti todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para todos ellos. Así lo hizo Noé, conforme a todo lo que Dios le había mandado, así lo hizo. Ahora, ese pasaje nos presenta la historia de Noé y cómo a través de su obediencia logró preservar la vida humana y animal. Yo este sermón lo he titulado ¿Cómo sobrevivir al diluvio? Lecciones de la vida de Noé. Ese título lo escogí porque me parece que conecta con algo que satisface una necesidad que todos tenemos, y es saber cómo sobrevivir a las dificultades y desafíos de la vida. Ojo, no solamente cómo atravesarlos, cómo sobrevivir. Y el sermón tiene 3 secciones sencillas, de acuerdo a nuestro texto. La primera, la obediencia de Noé como resultado, escuche eso, de su justificación. La segunda, las instrucciones de Dios a Noé. Y la tercera, la obediencia de Noé en la construcción del arca. Ahora, en la primera sección, la obediencia de Noé como resultado de su justificación. Hay 2 detalles que yo quiero que noten y que esto sirva para nutrir su propio estudio de la Escritura. Ustedes notan una de las primeras palabras que aparece en el versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. En los estudios bíblicos uno nota que esa palabra es determinante para entender el libro de Génesis. Marca las partes importantes de la narrativa. Y adivinen dónde aparece la primera. Esa no es la primera vez que aparece. La primera aparece en un lugar que es insospechado y en la mayoría de traducciones no es evidente. Es en el capítulo 2, versículo 4. Cuando en la narración de Génesis nos están diciendo esto es lo que sucede en el Edén. Este asunto de estas son las generaciones y va a pasar con Adán, va a pasar con Abraham, va a pasar con Isaac, va a pasar con Jacob. Es que es la forma en la que el libro de Génesis nos está contando. Eso es lo que sucedió. Ese fue el devenir de la creación de Dios. Ustedes recuerdan que en nuestro encuentro anterior, Efraín nos estaba predicando acerca del plan de redención de Dios. Cómo Él crea su creación buena, cómo es corrompida por la caída y cómo se requiere una renovación de esta creación de Dios, ¿cierto? Este asunto de estas son las generaciones de Noé. Está señalando a esto es lo que Dios siguió haciendo con su creación. No la abandonó, así avanzó su plan. Ahora, lo segundo, que debe ser llamativo, es que esto comienza diciendo, Noé era justo. No conozco a ese Noé, ¿cierto? Solamente me dijeron, estas son las generaciones, yo a ese man no lo conozco, ¿cómo así que es justo? Ahora, noten eso, el texto no quiere darte razones de por qué este hombre es justo, él ya lo dio por sentado. Lo que te va a mostrar después es, lo que aquí pasa porque ese hombre era justo. ¿Me siguen en eso? El asunto de la obediencia que vamos a ver no se presenta para decir es que por eso es que él era justo. No, al revés. Él obedece de la forma en la que este texto muestra porque ese hombre era justo. Ahora,
Y eso también para ayudarles con su estudio de la Escritura. Nosotros cuando nos acercamos al texto, queremos que el texto mismo nos diga qué significa esa palabra que resulta extraña. Y ojo con aquellas palabras que nosotros damos por sentado que significan algo porque son familiares para nosotros. Entonces nosotros digamos acá, no es justo, no de una justificación por la fe, esto, por aquello, todo un tratado de teología. Pero ¿y qué te dice Génesis que es justo? En Génesis, ese hombre justo es alguien que ha confiado en Dios, que ha decidido caminar en medio de la incertidumbre, escuchando la voz de Dios, que ha decidido abandonar para recibir algo que Dios le ha prometido y decir, bueno, si Dios es fiel y Él me dice esto, yo sigo por ahí. Ese es un hombre justo. Y eso es lo que está diciendo el texto, que está anticipando. Esto es lo que van a ver en este hombre, en esta narración. Y claro, uno mira que este hombre justo que es presentado aquí, dice que destaca en medio de su generación. Y bueno, el texto dice es que esa es una generación que ha evidenciado los estragos de la caída en el capítulo 3. Abandonaron a Dios, lo abandonaron. Este parece ser el único hombre que ha decidido perseverar en serle fiel al único Dios que es fiel. Y dice el texto, cuando uno avanza también en eso, ese es un hombre que ha sido justificado por su fe, por confiar en Dios, por avanzar en las promesas en medio de lo desconocido, que está dispuesto a abandonarlo todo por seguir la palabra de Dios y que obedece a Dios. Esa relación entre justicia, justificación y obediencia es esencial para perseverar en la gracia. No podemos obedecer a Dios simplemente para ganar su favor. Así no funciona la cosa. Sino que nuestra obediencia, como lo anticipa y lo muestra el texto, nuestra obediencia debe ser una respuesta a la gracia, a la fidelidad, a la misericordia de Dios. De ahí es de donde debe brotar nuestra obediencia. Ahora, cuando nosotros pasamos a la segunda sección, las instrucciones de Dios a Noé, los versículos 11 al 16, vemos la descripción de la inminente destrucción y las instrucciones que Dios da. Dios decidió destruir a la humanidad con un diluvio. Ahora, yo sé que cuando nosotros leemos eso de primeras, estamos pensando en un diluvio como cuando acá comienza a llover a torrentes y vemos que bajan ríos de agua que arrastran casas y que uno no alcanza a ver a más de 1 metro de lo fuerte que está lloviendo. Pero estamos en Génesis. El asunto del agua, de la tierra es súper importante para poder entender el plan de Dios. Y aquí yo les voy a enseñar algo que cuando uno lee Génesis capítulo 1 no es evidente y es muy difícil verlo, a no ser que uno haya pasado mucho tiempo estudiando el texto, y es eso. Yo sé que muchos cuando han leído la tierra estaba desordenada y vacía, estaban pensando en un desorden ahí. En los que han leído un poquito más están pensando en la kenosis, en esto, en aquello, en un plano. Vean, desordenada y vacía es mejor entendida de esta forma: un pantanal, una vaina llena de agua en donde hay tierra, eso está enlodado, ahí no camina nada, todo lo que llega se muere, no hay esperanza para nada. Esa es la imagen de Génesis capítulo 1 con desordenada y vacía. Ahora llega el capítulo 6 y nos dicen: voy a acabar todo con agua. ¿Notan la conexión? Tiene que regresar al principio. Tiene que regresar a ese estado de desolación para poder limpiar la tierra del pecado que apareció en el capítulo 3. Ese asunto de
tener que regresar al principio, de tener que renovar. Uno ya lo está viendo aquí en el mismo libro de Génesis. No te hace falta irte hasta el Nuevo Testamento para comenzar a ver que este es el patrón del actuar de Dios. De tener que decir, ese es el plan que yo tengo con mi creación, y si me toca regresar a eso, lo voy a hacer porque es mi creación y yo la voy a preservar. Pero obviamente ahí no termina la narración, ¿cierto? No termina en un pantanal otra vez, sino que Dios le dice, tengo ese plan para purificar mi creación. Pero le habla a Noé, al hombre justo de su generación, y le da instrucciones para que construya un arca, y le da qué instrucciones, qué precisión y qué detalles, ¿cierto? Y uno no solamente lo ve acá, uno lo ve también en Éxodo, ¿cierto? Uno lo ve en la Biblia que tenemos. Instrucciones precisas y claras para el hombre, para poder seguir la voluntad de Dios. Ahora, él le dice a Noé que construya esa arca para que salve a su familia y salve a la especie animal. Una obediencia que alcanza a bendecir a toda la creación de Dios. Ahora, uno tiene que notar aquí también que Noé tuvo que obedecer las instrucciones de Dios en medio de una generación incrédula. Ustedes se imaginan a Noé haciendo su trabajito, comenzando a llevar la maderita. Hay gente que dice, bueno, Noé está haciendo un trabajo aquí, bueno, veamos. Y de repente en que esa cosa va cogiendo forma. Hombre, pero si aquí no hay mar, no hay lago, no hay nada, este man que está construyendo aquí un barco. Y le preguntan, no, lo que pasa es que, bueno, el Señor me habló, me dijo que construyera un arca. Sí, pero ¿y para qué? Bueno, es que, ¿cómo te explico? Es que, bueno, tú ves esa montaña que está allá. Bueno, dentro de 40 días ya no la vas a ver. No, yo me imagino a la gente diciéndole a Noé, no, este man está loco, ¿vale? Ajá, este man que construyendo un arca aquí, que pobrecito, qué pesar en Noé aquí, pero déjenlo, el loquito del barrio, déjenlo ahí. Pero esta obediencia de Noé fue esencial en su perseverancia en la gracia. Noé confió en la promesa de Dios, confió en su palabra y obedeció a pesar de las circunstancias adversas. Ahora, cuando nosotros pasamos a la tercera sección, donde vemos la obediencia de Noé en la construcción del arca, del versículo 17 al 22, está la narrativa de la construcción del arca, la entrada de Noé y su familia al arca, y vemos que Noé efectivamente siguió las instrucciones de Dios. Él y su familia entraron en ella antes del diluvio. La perseverancia de Noé en la obediencia, a pesar de la incredulidad de la gente, es un gran ejemplo para nosotros en nuestra vida cristiana. Ustedes notan la forma contundente en la que cierra ese pasaje. Noé hizo conforme a lo que Dios le dijo, así lo hizo. No se puso con el asunto de, oye Dios, ¿y qué tal si corro la ventanita, la pongo allá? ¿Qué tal si le pongo un colorcito, un barniz de este lado, tal? Él no se puso a darle sugerencias a Dios. Él no se puso a decir, bueno, yo creo que Dios necesita una ayudita para ajustar esta cosa porque no la tiene clara. No se puso con la actitud del adolescente de sacarle pero a todo, de decir, oh, bueno, yo sé que tú me dijiste que lo dijera así, pero yo creo que es mejor así, mejor lo voy a hacer como yo creo. No. Así le dijo Dios a Noé y así mismo Noé hizo. Nosotros debemos perseverar en la obediencia a Dios, incluso cuando la cosa está difícil y decimos no es imposible que yo vaya a hacer eso. Debemos perseverar en la obediencia aún cuando va a haber gente que nos va a querer ridiculizar, cuando va a venir gente a querer retarnos.
a poner desafíos por la cara, porque sí, porque a veces son insensatos y no hay razones para venir y querer retar a uno cuando quiere perseverar en la obediencia. Y repito, la perseverancia en la obediencia es esencial en nuestra perseverancia en la gracia. Repito eso. Nuestra perseverancia en la obediencia es esencial en nuestra perseverancia en la gracia. Ahora imagínate que tú estás en el arca con Noé. Es más, si quieres, imagínate que tú eres Noé. Imagínate eso, que tú eres Noé. Has pasado 40 días y 40 noches ahí montado, rodeado de animales y de tu familia. No tienes Netflix, no tienes YouTube, no tienes Wi-Fi, nada. Estás ahí. Has visto que el diluvio ha cubierto las montañas, lo ha cubierto todo y todo lo que conocías desapareció. Estás cansado y estás aburrido. No crean que es que eso fue el crucero que les dije al principio que íbamos a alquilar aquí para Sin Filtros, no. Estás cansado, estás aburrido, seguro desesperado de que quieres ya tocar tierra, quieres que eso se acabe ya. Te preguntas si alguna vez volverás a pisar tierra firme. Y eso que Dios te dijo, no, pues yo acabo eso 40 días y ya está. Pero te lo estás preguntando, ¿será que sí? Pero de repente escuchas una voz. Y es la voz de Dios que te dice, ha llegado el momento de salir del arca. Te dice que abras la puerta, que salgas con tu familia y tus animales. Y te dice, he hecho pacto contigo y con toda la vida en la tierra. Mira el cielo, mira, mira. Y ves colores. Te dice que nunca más volverás a ver al mundo ser destruido con un diluvio. Y ves el arco iris y te dice, esa es mi señal. Mientras veas ese arco iris, te aseguro que nunca más regreso al principio como me tocó hacerlo ahora. Nunca más. Y sientes una emoción indescriptible y una gratitud infinita con el Señor. Sobreviviste al diluvio, Dios te preservó y ahora estás viendo una tierra que ha sido purificada. Ahora, con esa ilustración podemos ver, listo, sobreviviste al diluvio y a los desafíos confiando en la promesa de Dios. Y uno necesita recordar que Dios es fiel para cumplir su palabra, para cumplir sus promesas, que Dios nos da esperanza y seguridad, que Él nos ha salvado por su gracia y que nos ha dado una nueva oportunidad de vivir para su gloria. Él ahora te pide no que mires al arco iris, sino que mires a algo mayor. Te está diciendo, mira a la cruz de mi hijo. Dios vio que el mundo estaba lleno de violencia y corrupción y decidió destruir a la humanidad con un diluvio, purificar su creación con agua. Pero en su misericordia, Dios hizo un plan para preservar a su creación. Le dijo a Noé que construyera el arca y que llevara a su familia y animales dentro. Noé obedeció, a pesar de la burla y la incredulidad de su generación. Noé decidió perseverar en su obediencia a Dios. Construyó el arca tal cual Dios le dijo. Entró tal cual Dios le dijo. Y sobrevivieron al diluvio tal cual Dios le dijo. Pero se estarán preguntando, ¿y qué hay para mí ahí? ¿Qué hay para mí? Si no han agarrado nada, ojo, porque uno sí se va a querer hacer la pregunta, bueno, ¿y qué significa esto? Todo esto para mí. Bueno, primero, podemos ver y recordar la importancia de la justificación en nuestra vida cristiana. Yo espero con esto quitarle un peso enorme a muchos y a otros exhortarlos a caminar como Dios quiere que andemos. Porque al igual que Noé fue considerado justo por Dios, ojo, no había hecho nada.
El texto no nos explicó por qué es que hizo esto, sino al revés. ¿Recuerdan? Que es porque era justo que hizo lo que hizo. Bueno, nosotros somos justificados por la fe en Jesucristo, por su obra, no por la tuya. No te esfuerces, no vas a ganar nada, pero lo ganas todo por la obra de Cristo. Y es por eso, es esta justificación la base de nuestra perseverancia en la gracia. Es la base de la perseverancia en la obediencia a Dios. Y uno ve eso en todo el Nuevo Testamento. Para la muestra un botón, Romanos 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es la justificación, el fundamento de nuestra perseverancia en la gracia. Y sin ella, nuestras obras son como trapos sucios de inmundicia. En segundo lugar, podemos aprender de la obediencia de Noé. Porque él no solo creyó en Dios, sino que actuó en consecuencia a lo que él había creído de Dios. Él, consecuentemente, obedeció sus instrucciones incluso cuando eran difíciles. Ustedes se imaginan ahorita solos, aquí, siglo XXI, con las herramientas y todo lo que pueden comprar en el home center, va a llegarme un arca de estas magnitudes, usted solo, embalado. A pesar de lo difícil, Noé siguió las instrucciones, incluso pareciendo un loco ante los ojos de los demás. Y así te van a ver a ti y a mí muchas veces, intentando ser obediente a Dios. Y esta obediencia no fue solo un acto de fe, sino un acto de perseverancia en la fe. Porque es que no fue una cosa que él hizo un día para el otro. Fueron días en donde él juiciosamente obedeció las instrucciones de Dios. Ustedes habían caído en cuenta de eso. Que sí, uno dice, sí, es un acto de fe, obvio, le está creyendo a Dios. Pero también fue perseverancia, de seguir haciéndolo día y noche hasta que llegara el día en que se cumpliera la palabra de Dios de que caería el diluvio. A pesar de la incredulidad y la burla, Noé siguió adelante con su obra de obediencia a Dios. Eso nos muestra que nuestra perseverancia en la gracia no es solo una cuestión de creer, sino de actuar en consecuencia a lo que creemos y de mantenernos firmes en esa fe que hemos recibido. Incluso cuando las instrucciones sean difíciles de entender. Incluso cuando la palabra de Dios que estás recibiendo no la querías escuchar. Incluso cuando es difícil llevar a cabo o cuando hay otros que te están señalando, ridiculizando y desanimando. Y tercero, la perseverancia de Noé nos muestra la importancia de perseverar en la obediencia de Dios a pesar de las dificultades. En un mundo lleno de violencia y corrupción, Noé siguió fiel a la tarea que Dios le dio. Obedeció sus instrucciones sin peros, sin demoras, sin darle vueltas a la cosa. Ahora, cuando uno piensa en ese detalle de un mundo lleno de violencia y corrupción, es cierto que uno piensa en el mundo de hoy también. En un mundo lleno de violencia y corrupción, generaciones que se han apartado de Dios, y tú estando en Cristo, Dios te está diciendo, tú eres justo, atienda mi palabra.
Esa perseverancia en la obediencia fue clave para su salvación y la preservación de la vida. En nuestro caso no fue la nuestra, fue la de otro. Fue la perseverancia en la obediencia de Cristo al plan de Dios lo que garantizó nuestra salvación y la preservación de un remanente, de una humanidad, de un pueblo que pudiese ser llamado justo para la bendición del resto de su creación. En nuestra propia vida cristiana también debemos perseverar en la obediencia a Dios a pesar de las dificultades, confiando en que Él tiene un plan para nosotros, que Él es fiel para cumplir su palabra y que al final veremos una recompensa indescriptible para aquellos que no podrán testificar de ella. En resumen, la historia de Noé y el arca nos muestra la importancia de la justificación, la obediencia y la perseverancia en la gracia. A través de la fe en Jesucristo podemos ser justificados y tener paz con Dios. Debemos considerar que esta justificación que recibimos por medio de Cristo es el fundamento para nuestra obediencia y nuestra perseverancia en la gracia. Y al igual que Noé, debemos confiar en Dios y obedecer sus instrucciones, obedecer su palabra, perseverando en la obediencia a pesar de las dificultades y de la incredulidad. La justificación, la obediencia y la perseverancia son los pilares de nuestra fe en Cristo. Que Dios nos conceda la gracia de perseverar en su camino y de obedecer su voluntad todos los días de nuestra vida. Ahora, yo los quiero invitar a que se junten en grupitos de tres, para que les alcance el tiempo, porque sé que a veces les gusta hablar mucho, en grupitos de 3. Y quiero que juntos sigamos ahondando en esto y que finalmente levantemos nuestra oración en respuesta a eso que Dios nos habla hoy.